Vamos a hablar un poquito de la apicultura. La apicultura, ¿sí? La agricultura es todo un tema y es algo que está en pleno desarrollo acá en Colombia. Los compañeros de la Asociación Biodinámica pues, están haciendo un gran esfuerzo, han tenido diversos apoyos que les ha permitido ir a encontrar a la gente. Pues aquí la apicultura, que es realmente lo que me ha traído aquí por primera vez, reconozco que es la primera vez que vengo a pisar esta tierra. El motivo fue una inquietud por parte de diversas personas hacia la apicultura, el manejo o la relación con las abejas. Ese es un tema que realmente ha sido poco investigado, del cual se ha hablado muy poco, por lo menos de apicultura biodinámica, porque pues, en nuestro entorno tenemos una apicultura convencional, tenemos una apicultura orgánica. Yo vengo de México. México es uno de los grandes países exportadores de miel, muy bien consumida por los europeos, y aquí en América pues tenemos países como Argentina también, que es un país que tiene una producción enorme de miel, tanto convencional como orgánica, ¿no? Acabo de terminar un módulo, un pequeño seminario donde asistieron personas portadas con una sana curiosidad, diría yo, con muchas preguntas para saber cómo trabajar con las abejas, ¿no? Cómo puede ser nuestra relación con las abejas. Y pues yo no vine a dar como soluciones ni a resolver estas inquietudes, simplemente vine para acompañar, ¿no? Para acompañar, porque todo proceso tiene que darse gracias al impulso que cada uno de nosotros, cada una, tiene en su interior. Ya pasaron los tiempos en que se dicta la actitud y la forma de hacer de una persona a otra, ¿no? Yo creo que lo que es importante es poder dialogar y poder permitir que en el seno de cada uno, de cada una, pueda nacer ese impulso. Entonces, orientar, dirigir ese impulso, cada uno y cada una pues busca un poco las herramientas para realizar. Y efectivamente, frente a las abejas, pues estamos con muchas preguntas, ¿no? Hoy en día las abejas en nuestro entorno pues son odiadas, ¿no? Son objetos de horror, ¿no? De gritos, ¿no? De alergias, ¿no? De muertes, ¿no es cierto? Hemos hablado de la abeja africanizada, de la abeja matadora, de la abeja todo. Y las caricaturas no faltan. Cuando la abeja es un ser sencillo que simplemente frente a una agresión, pues responde. Y esto me parece muy bueno. Y es lo que merecemos. Si somos incorrectos, si tenemos una actitud inadecuada frente a ellas, pues recibimos una cachetada. Y yo creo que la merecemos muy bien. Porque las cosas en la vida pues tienen que ser realizadas con plena conciencia, ¿no? Entonces, apicultura biodinámica. La característica de nuestro continente, para abarcar desde México hasta el sur, prácticamente el sur de Brasil, Perú, Uruguay, bueno, todos los países tropicales de América, pues hemos tenido una transformación en el ser de la abeja que fue inducido por el ser humano. Y pues no voy a explicar toda la historia, pero lo único que puedo decir es que gracias a esto, pues aquí tenemos abejas del género Apis mellifera, pues mestizada con Apis scutellata, que es una abeja de origen africano, que también es Apis, productora de miel, y gracias a esto, pues todavía tenemos abejas y se multiplican las abejas, ¿sí? Tienen esa capacidad, esa fuerza, esa fortaleza de tener un sistema inmunológico, para decirlo así, muy fuerte, ¿no? Una capacidad de metabolización
muy grande. Esto es como en polaridad a la abeja europea, que era la abeja que nos trajeron los españoles hace 3 siglos, pero la abeja que sigue viviendo en los países latitudes templadas, norte de América, Europa, pues estas abejas son más sensibles y sujetas a pues todos los, yo diría, errores que ha cometido el ser humano en su conducta con ellas, ¿no? El hecho de encajonarlas en cajas cuadradas, cuando la abeja y su enjambre pues forman una linda esfera, no perfecta, sino que estirada, ¿no? Cuando se ha impuesto una cera estampada en los bastidores móviles, dizque para que sea más fácil para el apicultor, que sí es cierto, y para que las abejas produzcan menos cera, lo cual ahorra la cantidad de miel. Todos esos tipos de pensamientos han sido pues propios a un ser humano ávido de producción, sin tomar en cuenta el ser de la abeja. Y preguntarle cuál es tu opinión, de alguna manera, cómo te sientes tú frente a esas manipulaciones que yo estoy realizando, ¿no? Pues la consecuencia es que hemos tenido eso que han escuchado ustedes, que son los problemas que han sucedido con las abejas. Cuando vemos en países como Estados Unidos, donde tienen polinizaciones masivas, donde cargan colmenas en trailers muy grandes y que tienen reinas listas para ser fecundadas y que las guardan en cámaras frigoríficas hasta la primavera siguiente, pues la impresión que nos da es que consideran a la abeja como un objeto, ¿no? Y sí, el ser humano tiene esa tendencia luego, incluso con sus propios congéneres, ¿no? Pero pues yo creo que hay que ser más humano, ¿no es cierto? Y más con los animales. En este caso con la abeja. Y entonces Rudolf Steiner ha hablado de las abejas. Ha hablado de las abejas tanto en la cuestión social como en las pláticas a los médicos, ¿no? Y ha hablado de las abejas en múltiples conferencias como seres como que tienen una evolución superior al ser humano. Y de esto pues no tengo ninguna duda cuando veo que la abeja en su comportamiento pues es mucho más sabia que el ser humano, ¿no? Esta forma de poder, por ejemplo, enjambrar, salir de la colmena, reposar en un espacio cercano a la colmena, generalmente al aire libre, y de ahí salen las observadoras a diferentes puntos del horizonte, y estas observadores regresan con la información de lo que encontraron, y cada una encuentra un lugar, si consideramos un grupo de seres humanos que realiza la misma actividad para ir a ver dónde van a vivir, cada uno va a hablar por su casa, ¿no? Ah, el lugar que encontré es fabuloso, tiene esto y esto. El mío está tan bien. Y entonces nos encontramos con esto de, bueno, ¿a dónde vamos a ir a vivir? Pues las abejas lo resuelven de manera natural y a un momento dado deciden todas, en el conjunto, vamos a ir a vivir a este lugar. ¿No es maravilloso? Cuando vemos en nuestro alrededor estos sistemas disque democráticos que parte la población en dos, con los de un lado y los del otro lado, que se van a ir peleando en todo su periodo. ¿A qué llegamos con esto? A nada. ¿Qué situación prevalece ahí? Prevalece una situación que sí antaño existía, la democracia. Democracia es una palabra que es de origen griego. En la época griega, la democracia sí tuvo lugar. Hoy en día, aquí, en nuestros mundos, la democracia es obsoleta. El acuerdo se realiza en un conjunto, en un grupo, ¿no? Ese es uno de los ejemplos realmente impactante por parte de las abejas cuando queremos tomar el tiempo de observarlas, ¿no? Entonces, para ser concreto en la apicultura biodinámica, pues se toma en cuenta el ser de la abeja y, por supuesto, todo lo que atañe a su forma de desarrollarse y favorecerlo, ¿no? Ustedes saben hoy en día que existe un parásito en las colmenas, es endémico, originario del sureste asiático, donde convive con Apis dorsata, que es una abeja nativa de por allá,
pero que no convive realmente con Apis mellifera, porque las condiciones en las cuales hemos impuesto nuestras abejas no les da la posibilidad a ella de reaccionar adecuadamente frente a la invasión de este parásito, ¿no? Entonces la apicultura biodinámica, pues sin considerar que iba a suceder esta invasión del parásito, ¿no? Porque fue enunciada, efectivamente las bases fueron dadas pues en la época de Rudolf Steiner, hablo mucho de ellas, pero ciertamente las normas, los estándares de la práctica biodinámica apenas en 1995 aparecieron por primera vez en Alemania, ¿no? Y allá sí existía ya la presencia de este parásito, cierto, ¿no? Entonces, una de las primeras herramientas que queremos proporcionar a las abejas es el hecho de que construyan sus panales de manera natural. No imponerles una cera que viene estampada, donde les decimos tienes que construir ahí. No, ¿por qué? Porque la abeja construye a su manera y el tamaño de las celdas es el tamaño que ellas desean construir para la intención que tienen, que es la de, para la reina, depositar los huevos o bien depositar el polen, el néctar, de permitir que la cría de los zánganos. Todo eso son celdas de tamaños diferentes, ¿no? Y las celdas de las abejas construidas de forma natural generalmente son un poquito más chicas que las que impone la cera estampada. ¿Por qué? Porque el ser humano en su corta visión dice, más grandes las celdas, más miel, ¿no? Absurdo, porque el espacio, la superficie es la misma. Lo que sucede cuando las celdas son más grandes es que hay menos cría por decímetro cuadrado para dar una medida, y en una construcción natural hay más cría. Y si hay más cría, hay más calor. Ustedes saben, o si no saben, se lo digo, que en la colmena reina una temperatura muy cercana a la temperatura corporal del ser humano, ¿no? Va desde unos 34 grados, 36 grados de promedio, ¿no? Y esto es único. Ningún insecto es capaz de generar calor, salvo que sea un insecto o un animal de sangre caliente. La abeja no es de sangre caliente, genera calor. Adentro de los diferentes insectos es el único grupo que puede generar calor, ¿no? Lo eleva a un grado superior adentro de los insectos sociales. Entonces, el primer punto era el de permitir la construcción natural de los panales. Esto es apicultura biodinámica. La segunda cosa en apicultura biodinámica es entender y permitir que las abejas tengan un proceso natural de reproducción. ¿Cuál es ese proceso natural de reproducción? Es mediante la enjambrazón, ¿no? La enjambrazón es un momento maravilloso y para las abejas es un momento fundamental, único para su desarrollo, ¿sí? Cuando ustedes oyen, cuando hay posibilidad de silencio, de repente un zumbido así, es que pasa un enjambre. Estamos hablando del campo, ¿no? Es que pasa un enjambre, ¿no? Y la tradición que se sabe, que se conoce, es que pues cuando queremos que este enjambre se vaya bajando a la tierra, eso es lo que dice la gente, pues hay que sonar la campana. Y entonces se baja y se cuelga en algún lugar. La verdadera razón es que el primero que vio el enjambre es el que suena la campana. Porque entonces es él que tiene derecho en ir a permitir a ese enjambre ofrecerle una nueva casa, ¿sí? Esto es lo que sucede. Entonces, en ese momento, las abejas están como en un momento tan bello que podemos acercarnos a ellas y tocarlas sin que ellas nos agredan, ¿sí? Si nos acercamos a una colmena, ¿sí?, pues van a haber unas cuantas abejas que van a salir, que van a venir a ver quiénes somos nosotros y pues nos van a considerar como unos intrusos y es posible que nos piquen, ¿no? Eso es lo que sucede siempre. Pero en el momento de la enjambrazón, ellas no tienen un lugar para defender. Incluso hubo un proceso de
creación de una nueva reina en el seno de esta colmena que hizo que la reina vieja se salió con sus compañeras. ¿Sí? Esta reina vieja, sus fuerzas, la fuerza de su veneno, la fuerza de su piquete se ha ido apagando durante un cierto lapso de tiempo, lo cual hace que tú puedes acercarte a ellas y ellas no te van a agredir. Por supuesto que con todo el respeto, ¿no? Esto definitivamente. Pero es una sensación tan bella poder acercarte a un enjambre, escucharlas, verlas, acercarte, verlas cómo se mueven. Eso es algo inolvidable. ¿Sí? Entonces, poder recogerlo delicadamente y ofrecerle una nueva casa. Eso es lo que hacemos en agricultura, en apicultura biodinámica. Es como aumentar el número de colmenas que tenemos a través de del ofrecer a cada enjambre una casa nueva. ¿Sí? Una colmena que hemos ido elaborando conforme al ser de la abeja. Esta es la segunda como la característica o particularidad que atañe a la apicultura biodinámica. Y la tercera es el hecho de que hoy en día, a causa de este fenómeno de la africanización, pues se ha ido tomando como una práctica común el hecho de criar reinas. ¿Por qué? Porque si una colmena es muy defensiva, pues entonces el sistema nos dice hay que cambiar reina. Esta es una reina muy agresiva, ¿no? Cambiar reina, sacrificarla y poner una nueva, ¿no? Recibida a través del correo, ¿no? Un sistema de transporte, ¿no? Vienen en unas cajitas así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Es grave eso, porque es como si a ustedes agarran a su mamá, porque su mamá tiene esas características inadecuadas y le ponen una nueva mamá. Y ahí se las arreglan con su nueva mamá. ¿Pueden imaginar eso? Por supuesto que no pasa como si fuéramos seres humanos, pero es como imponer a las abejas, hijas de una reina, una nueva reina que no es su mamá. ¿Cómo es posible eso? No tiene sentido, ¿no? Eso no lo permitimos en apicultura biodinámica. Entonces, nosotros consideramos que el enjambre viene con su reina y lo colocamos en la colmena y ahí pueden ir desarrollándose. Y en la mayoría de los casos son abejas que tienen una forma de ser muy pacífica. Pacífica siempre y cuando sabemos cómo manejarla. Y una de las características o particularidades que, como les hablaba de que pongo unas semillas en el almácigo y a veces salen todas y a veces no salen todas, dependiendo de la influencia cósmica, pues en las abejas también ellas son sensibles a las influencias cósmicas. Y entonces, pues hay que escoger el momento cósmico más adecuado para ir a visitarlas. No digo sacar todos los bastidores y ver hasta el último rincón cómo está de cantidades de miel que tienes y todo esto. No. Aprendemos a abrir y a percibir qué es lo que está pasando ahí. El hecho de abrir hace que la influencia cósmica puede penetrar en ella. Eso es suficiente en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Cuál sería el mejor momento para ir a visitar a las abejas? Un momento en que el elemento agua es presente en el aire, este elemento agua que atañe al tallo y a las hojas de las plantas. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que no, ¿verdad? La tierra, puede ser que si hablamos de la tierra, del elemento mineral, estemos hablando de algo que constituye la estructura del enjambre en la colmena, es la cera. En estos momentos las abejas están dedicadas a la construcción, al arreglo de su vivienda, ¿sí? Esto es en los momentos en que la luna está pasando frente a las constelaciones de tierra. Y luego hay otros momentos, como por ejemplo cuando vamos a observar la piquera y que vemos entrar abejas cargadas de polen en sus patas. Estos son los momentos en que la luna está frente a las constelaciones de luz, de aire. Estos momentos son
en que predomina este elemento, entonces eso es un elemento positivo que incentiva su actividad y en que las abejas nos van a recibir sin realmente defenderse más que si cometemos errores, ¿no? O gestos que no son los correctos. Pero en un término general, las abejas nos van a respetar en ese momento, asimismo cuando la luna está frente a las constelaciones de calor, que incentiva la actividad de buscar néctar por parte de las abejas. Esto es como una imagen de una apicultura que respeta el ser de la abeja. Y creo que esa apicultura tiene futuro, más que una apicultura convencional donde desconsideramos al ser de la abeja. Eso es lo que les quería comunicar en esta pequeña conversación.